entra todo lo que corresponde a materia nueva, materia de segundo medio, que está totalmente relacionada con la última parte, ¿no es cierto?, de la unidad 0, de la unidad de retroalimentación, ¿ya? Así que bueno, ahí la idea es que yo les pueda mandar alguna guía para que respondan, para que la trabajen, ¿no es cierto?, como una retroalimentación también, y la próxima semana, en un ratito, si hay dudas, yo se las aclare. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Consulta? No, profe. ¿No? Ya. Vamos entonces, ahora, la clase de hoy, la clase pasada no se vio toda la clase, por lo tanto yo retomo lo mismo y con algunos esquemas, algunos ejemplos más, pero es lo mismo de la semana pasada, ¿no es cierto? No es nuevo lo que vamos a ver. ¿Ya? Así que voy a compartir con ustedes el Power. Estoy usando el mismo Power con algunos agregados. Que le cambié la fecha también. Ahí, ya. Ya, veamos entonces, habíamos hablado, ¿no es cierto?, del ADN y los cromosomas. ¿Qué relación tienen el ADN y los cromosomas? ¿En qué se relacionan? No tienen ninguna relación. Bueno, veamos el objetivo. Explicar que el ADN se encuentra almacenado y organizado en el núcleo de las células para cumplir sus funciones. ¿Ya? Bueno, y aquí nosotros estábamos viendo, ¿cierto? Habíamos mencionado la clase pasada, habíamos ampliado un poquitito esto, ¿dónde se encuentra presente el ADN? Recordemos que todas las células de todos los seres vivos tienen ADN, todas. Aquí no hay, ¿no es cierto?, diferencia. Entonces, la cosa es saber dónde se encuentra, en qué parte de las células, ¿no es cierto?, se encuentra esta molécula que nosotros aprendimos, ¿no es cierto?, primero, que es la molécula que contiene la información genética, lo cual es súper importante, eso la hace ser importante. Segundo, ¿no es cierto?, que es una molécula, decíamos que estaba formada por dos cadenas de nucleótidos, ¿qué son los nucleótidos? Moléculas más simples y pequeñas, ¿ya? Y además estas dos cadenas que se enrollan, ¿no es cierto?, en forma helicoidal, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, mostramos los dos tipos de células como representantes, ¿no es cierto?, de todas las células eucariotas y las procariotas. En todas ellas encontramos, ¿no es cierto?, el ADN. Pero la pregunta es en qué parte de ellas se encontraba. Bueno, a ver si ustedes me ayudan un poquitito, partiendo por las células procariotas, para que anotemos acá, ¿no es cierto?, dónde se encuentra el ADN en las células procariotas. ¿Dónde se encuentra? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Dónde vimos que se encontraba? ¿Y qué aprendimos de antes? Porque cuando en la retroalimentación también mencionaba las células procariotas y también lo mencionamos. Aquí agregamos algo más. ¿Dónde encontramos el ADN en las células procariotas? ¿Dónde se encuentra? La idea es que yo anote acá, chiquillos, no que quede esto en blanco. ¿Dónde estaba presente el ADN en las células procariotas, como bacterias, por ejemplo? Bueno, si nosotros retrocedemos y vemos esta imagen, aquí yo tengo una célula procariota, y lo que se muestra aquí es ADN. ¿Dónde está en esta célula el ADN? Bueno, el ADN en esta célula, ¿no es cierto?, la encontramos en, como mostraba la imagen, disperso en el citoplasma, que es lo que vamos a notar acá. Entonces, lo encontramos en el citoplasma.
¿ya? Y encontramos lo que llamábamos, ¿no es cierto?, el cromosoma bacteriano. Este ADN está formando lo que se llama, ¿no es cierto?, el cromosoma bacteriano, por ejemplo, si tomamos como modelo a las células bacterianas. Pero también en el citoplasma encontramos unas pequeñas cantidades de ADN, ¿no es cierto?, que constituían los llamados plásmidos, que son unos pequeñitos anillos de ADN. ¿Ya? También es información, ¿no es cierto?, que es importante para la célula. Ahora, la mayor información genética se presenta en el cromosoma bacteriano, que como vimos en la imagen, está, ¿no es cierto?, en el citoplasma. ¿Ya? Bueno, yo les agradezco mucho que escriban por el chat, pero les pediría que hablaran porque, por ejemplo, yo en este minuto estoy escribiendo, ¿no es cierto?, Profe, hablemos que a de la mis compañeros pizarra. no les gusta hablar. No, no, sí, yo sé que les cuesta hablar, pero intenten hacerlo, por favor, porque si yo escribo, no puedo estar pinchando al chat para leer lo que dicen. ¿Ya? Entonces, para mí es mejor que ustedes hablen, porque así yo puedo, por ejemplo, escribir, porque si no, no puedo, tengo que agarrar el lápiz para poder escribir. Bueno, veamos entonces. Eso es entonces las células procariotas. Encontramos el ADN como cromosoma bacteriano y como estos pequeños anillos que son los plásmidos, ¿ya? Ahora, lo que sí debemos recordar es que tanto el ADN del cromosoma bacteriano como los plásmidos es un ADN cerrado, en ambos casos. En ambos casos está cerradito, no es abierto, ¿ya? Listo, y en la célula eucariota, ¿dónde encontramos el ADN? ¿En qué parte de la célula encontramos el ADN en la célula eucariota? ¿Dónde aprendimos que estaba el ADN, el material genético en las células eucariotas? Bueno, lo encontramos en el núcleo, pero también lo encontramos, ¿no es cierto?, en organelos, en dos organelos, que son las mitocondrias, que la tienen todas las células eucariotas, y en otros organelos que se llaman los cloroplastos. ¿Qué células eucariotas presentan cloroplastos? ¿Las tienen todas o solo algunas? Ya, los cloroplastos lo tienen solo algunas, que son las células vegetales. Bueno, en el núcleo de las células, aquí encontramos, cuando se presenta el ADN, ahí están, por ejemplo, ¿no es cierto?, los cromosomas, que son varios. En cambio acá, en la célula procariota, encontramos solo un cromosoma. En cambio acá encontramos varios cromosomas, así que aquí hablamos de, voy a arreglar ahí la S, cromosomas. ¿Ya? Y al interior de estos organelos, que son las mitocondrias y los cloroplastos, encontramos unos pequeños anillos de ADN. Un poquitito de ADN al interior de estos organelos. Bueno, y ahí está entonces mostrado y resumido lo que nosotros habíamos visto la clase pasada, ¿no es cierto? Ahí está en la célula procariota el cromosoma bacteriano y ahí están estos pequeños anillos de ADN que son los plásmidos. Lo mismo mostrado acá, pero aquí se agregó una microfotografía de los plásmidos, ¿ya? Y en el caso, ¿no es cierto?, de las células eucariotas, que de ellas vamos a hablar, del ADN y de los cromosomas de las células eucariotas vamos a hablar, ¿no es cierto?, por un buen rato. Ahí la encontramos, ¿no es cierto?, en las mitocondrias, y también era un ADN circular. Entonces se presenta aquí la imagen, mostrando que estas mitocondrias están en el citoplasma de la célula, ¿ya?, que eso queda fuera del núcleo, y que este ADN es, ¿no es cierto?, como un anillito. Bueno, y aquí tenemos mitocondria. En la célula eucariota hay varias mitocondrias, y cloroplastos, que también hay varios, pero estas
están en todas las células eucariotas. En cambio, los cloroplastos los encontramos solo en las células de las plantas y en las células de algunas algas. ¿Ya? Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, de este ADN que está en la mitocondria y los cloroplastos, es un ADN de doble cadena, pero en estos casos exclusivos, es circular. ¿Ya? En cambio, en los cromosomas de la célula eucariota está abierto ese ADN. Bueno, y aquí muestro lo mismo, ¿no es cierto?, las imágenes de dónde se encuentra, ¿no es cierto?, el ADN en las células. Bueno, veamos entonces. Habíamos visto, y de ahí quedó también una tarea, que, bueno, la verdad es que no siempre se supo que existía el núcleo de la célula. Entonces, alguien lo descubrió. Un científico de apellido Brown descubrió el núcleo, ¿no es cierto? Y se dio cuenta que existía en estas células que nosotros llamamos eucariotas. Ahora, pasaron, decíamos también, algunos años antes de saber cuál era la importancia que tenía el núcleo, ¿no es cierto?, para las células. Entonces yo ahí les mencioné a otro investigador, que es Joachim Hamelin, ¿no es cierto?, que él estudió, él determinó cuál era la función que cumplía el núcleo, ¿no es cierto?, en la célula, y que ahí estaba esta información genética. Ojo, sabían que en el núcleo estaba la información genética, pero no sabía quién era la información genética, no sabía qué molécula constituía la información genética. Ojo con eso. Ahora, les recuerdo, ¿no es cierto?, que él estudió el núcleo de las células para determinar cuál era su función, para qué le servía en el fondo a la célula, y lo estudió en estas algas unicelulares que se llaman, ¿no es cierto?, acetabularia. Y aquí hay dos tipos de acetabularia, una que se llama la acetabularia crenulata y la otra, ¿no es cierto?, la acetabularia mediterránea. Ambos son organismos unicelulares, pero aparte de ser unicelulares, ¿no es cierto?, todo esto es una célula, y decíamos que eran macroscópicos. ¿Qué quería decir eso? Que se podían ver a simple vista, ¿ya? Son completamente macroscópicos, o sea, igual, miden algunos milímetros, ¿no es cierto?, y pueden ser observados. Por lo tanto, Hamelin aprovechó la existencia de estos organismos para estudiar, ¿no es cierto?, para qué le servía el núcleo a las células. Y ustedes, la idea era que buscaran información y conocieran, ¿no es cierto?, en qué consistió este experimento. ¿Alguien buscó información del experimento? Para que anotemos algunas ideas. A ver Sí, qué me profe. dice él. ¿Sí? A ver, en forma simple, si no, no tiene que ser detallado tampoco, ¿no? ¿Ninguno? Bueno, veamos entonces. Ahora, sabemos que, bueno, después del experimento de Hamelin, ¿no es cierto?, y saber que el núcleo controla todas las actividades celulares y que ahí se encuentra la información genética, ¿no es cierto?, vinieron una serie de otras investigaciones, ¿no es cierto? Sabemos que entre medio, bueno, se descubre la estructura del ADN, ¿ya? Y se empieza a conocer bastante más acerca de esta molécula que es tan importante en los seres vivos, ¿ya? Y se determina que el ADN es la información genética, porque en el núcleo de las células no solamente hay ADN, hay otras moléculas. Y se pensaba, por ejemplo, que quien podría ser la información genética que estaba en el núcleo, podían ser las proteínas. Entonces estaba como la disyuntiva, ¿cuál será? Hicieron muchos experimentos y finalmente determinaron que quien era, ¿no es cierto?, quien constituía la información genética o quien la contenía eran las moléculas de ADN, ¿ya? Ahora, no olvidemos, ¿no es cierto?, que esta información en el ADN está codificada. Es así, les decía yo, me parece que les decía, es como las palabras, ¿no es cierto? Yo escribo una palabra o digo una palabra y ahí hay un código, y en ese código, ¿no es cierto?, hay un sentido, hay una información.
¿Ya? Bueno, acá en el ADN ocurre, ¿no es cierto?, lo mismo. Hay un código en el cual, en el fondo, está, como quien dice, escrita esta información. Ahora, este código está generado, ¿no es cierto?, por la combinación de nucleótidos que constituyen, ¿no es cierto?, a cada cadena de la molécula de ADN. Estos nucleótidos que eran las unidades básicas que componían al ADN, ¿ya? Ahora, las moléculas, ¿no es cierto?, de ADN, nosotros vimos que estudiamos, aprendimos que eran moléculas alargadas. Y lo otro que se mencionó es que presentan una gran longitud, ¿ya? Por lo cual, si llegáramos a extender las moléculas de una célula, las moléculas de ADN de una célula, ¿no es cierto?, abarcarían alrededor de 2 metros de largo. Ahora, como lo habíamos dicho, si esto lo hiciéramos, ¿no es cierto?, no podrían caber en el núcleo. Entonces la pregunta era, y por lo cual hemos estudiado también el ADN, bueno, pero ¿cómo cabe entonces el ADN, si es tanto y si es tan largo, cómo cabe al interior del núcleo? ¿Ya? Bueno, y ahí lo mismo que yo, ¿no es cierto?, dije en esa diapo anterior, está aquí resumido y esquematizado. ¿No es cierto? El ADN contiene la información genética que está codificada. ¿Y de qué forma está codificada? En secuencias de nucleótidos. Ahora, esta información que contiene el ADN determina las características de los seres vivos. ¿Ya? Entonces, por eso puse aquí, hay individuos de especies que son distintos, porque cada uno tiene su ADN, y ese ADN característico de cada uno determina cómo es este individuo. ¿Ya? Preguntas, ¿alguna duda? No, profe. Preguntas sobre los nucleótidos que los estudiamos. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, bueno. Ahora, ¿cómo puede caber, la otra pregunta que quedó, ¿cómo puede caber el ADN en el núcleo? ¿Qué habíamos dicho que ocurría con el ADN que podía caber completito en el núcleo? ¿Qué es lo que pasaba con el ADN? Se enrollaba con las histonas, parece. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, aprendimos. Ahora, todo esto son cosas que se han ido descubriendo al hacer investigación, no es algo que aparece de un día para otro, sino que son años y años de investigaciones, y muchas de estas investigaciones se hicieron hace algunos años atrás, donde tampoco existían tantos instrumentos, ¿no es cierto?, que lo permitieran. Pero bueno, se descubrió, ¿no es cierto?, que el ADN, decíamos, se asociaba o se asocia a unas proteínas que son las histonas. ¿Ya? Porque en nuestras células hay distintos tipos de moléculas, y una de esas, ¿no es cierto?, son las proteínas, y hay muchas y distintas. Y una de esas proteínas que son muy importantes son estas que llamamos histonas. Entonces aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, que yo había puesto, donde estoy mostrando a las histonas, ¿ya?, y al ADN. Entonces aquí estaría el ADN que se enrolla alrededor de las histonas, que están aquí en color café, se iría enrollando, y de esa manera se va acortando el ADN, ¿ya? Entonces, hay un enrollamiento del ADN sobre las histonas, ¿ya? Entonces, ayuda a que se forme esta estructura, que tiene el aspecto también de un filamento, como de un hilo largo, pero no tan largo como el propio ADN, que se llama cromatina. Entonces, cuando el ADN, decíamos, se enrolla a la cromatina, perdón, a la histona, se forma la cromatina. Y si se sigue sobreenrollando sobre sí misma esta cromatina, se forman unos cuerpos más gruesos, más cortos y más posible de ver a través de un microscopio también más sencillo, que es el microscopio compuesto, ¿ya? Y ahí aparecían estos cuerpos que son los cromosomas, ¿ya? Bueno, y aquí hay una imagen que muestra en realidad, porque este enrollamiento, claro, uno dice enrollar, y a mí me aparece en la nube de mi imaginación, si hablo de enrollar, es como que cuando uno enrolla lana, pues se han dado cuenta cuando uno forma una pelotita de lana, llega y enrolla, 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 así nomás, sin ninguna ciencia. Bueno, aquí el enrollamiento del ADN
sobre las histonas y luego el enrollamiento, ¿no es cierto?, de esto que sería la cromatina sobre sí misma para llegar a formar los cromosomas, es un enrollamiento ordenado, organizado, ¿ya? Y aquí se muestra, ¿no es cierto?, cómo este ADN luego se enrolla alrededor de las histonas, forma esta especie de collar, como lo habíamos visto ya antes, pero se sigue enrollando y se van formando estos filamentos cada vez más gruesos, se produce el superenrollamiento de la cromatina, ya, hasta llegar a formar, ¿no es cierto?, el cromosoma. De hecho, cada uno de estos tiene nombres, pero nosotros no necesitamos saber todos los nombres que va adoptando, ¿no es cierto?, la cromatina en la medida que se va enrollando cada vez más para originar, ¿no es cierto?, a los cromosomas, ¿ya? Ahora, bueno, y la pregunta, ¿para qué se tienen que formar los cromosomas? ¿Para qué se forman los cromosomas? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué el ADN no se queda como cromatina? Pues ya sabemos que se tiene que formar la cromatina para que quepa dentro del núcleo. Pero ¿por qué no se queda esta cromatina como tal? ¿Y por qué se forman los cromosomas? ¿Se acuerda alguno por qué? Bueno, veamos acá. Entonces, para que entonces este ADN pueda caber dentro del núcleo, que el núcleo es pequeño, es microscópico, ¿no es cierto? Es parte de las células que son muy pequeñas también. Entonces se enrollaba alrededor de la histona y formaba la cromatina. Y luego esta cromatina, que son una especie como de hilos también, finos igual, que igual cuesta verlo en el microscopio, se forman entonces estos cromosomas que son los cuerpos alargados. Como dijimos, ordenadamente. Ahora, resulta que estos cromosomas se forman para que la célula, ¿no es cierto?, o se forman cuando la célula se va a dividir. Ese es el sentido que tiene de que se formen los cromosomas, para la división celular. Ahora, nosotros sabemos que las células son, como dice ahí, unidades que están vivas. Y al estar vivas cumplen con todas las funciones vitales. Y una de esas funciones es el hecho de poder reproducirse. Y ellas se reproducen a través de un proceso que se llama división celular. Pero para que se puedan dividir, primero, ¿para qué se dividen? Para que aumente la cantidad de células en el organismo. Por ejemplo, cuando uno crece. ¿Por qué tienen que haber también más células? Decíamos, porque se necesita que haya más células en un organismo para reparar tejidos, para renovar tejidos también, que son dos cosas distintas. Una cosa es renovar, ¿no es cierto?, cambio nuevo, y la otra es reparar lo que había, ¿no es cierto?, lo parcho, lo arreglo, lo pinto. Estoy pensando, ¿no es cierto?, estoy haciendo una analogía ahí, ¿ya? Bueno, en el caso de las células, se necesita que las células se dividan para, ya sea que el individuo crezca, renueve tejidos o repare tejidos, ¿ya? Y en los organismos unicelulares, la división es la propia reproducción, ¿ya? Ahora, pero para que la célula pueda dividirse, entonces se deben formar los cromosomas. Pero también tienen que ocurrir otros hechos de importancia. No es solo que si llegan y se forman los cromosomas, ¿no es cierto? Porque si se va a dividir la célula, es que, ¿no es cierto?, se van a formar otras células que van a tener la misma información genética que la célula que las está originando. Entonces, yo voy a ir a un esquemita que hice acá. Entonces, quiero que observen. Y luego relacionamos todo lo que ahí hay. Ya. Eso mismo que está mostrado acá es lo que dice aquí en esta diapositiva. ¿Ya? Veamos entonces, más o menos. ¿Qué es lo que me está mostrando todo este esquema? A ver si alguno me lo puede explicar. ¿Quién lo podría explicar? ¿Qué diferencia hay entre este y esta imagen de acá? ¿Qué diferencia hay? A ver.
Por ejemplo, Almendra Méndez. Almendra, a ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué es lo que está mostrando, por ejemplo, esta imagen, la del lado derecho? O Alonso Severino. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué es lo que muestra esta imagen? ¿Cómo se crea otra célula a partir de una inicial? Exactamente, entonces esta célula se divide y al dividirse La se división reparte, ¿no celular. es cierto? Se reparte en dos células hijas, ¿ya? Ahora, para que eso pueda ocurrir, ¿no es cierto? Tiene que haber una preparación de la célula previamente. Entonces, en la vida de las células, de muchas células, hay dos etapas. Una que es la de la división y otra que es, decíamos, de preparación para la división. En la etapa de preparación, esta célula pasa muchas cosas en el interior de ella. Y ella crece, pero lo más importante que vamos a mencionar ahora es que el ADN, aparte de que se va a enrollar, va a empezar a enrollarse, el ADN se autocopia, se divide, perdón, se duplica, se autocopia. ¿Qué significa que se autocopie? ¿Qué sería la autocopia acá? ¿Qué significará que se autocopie? Se forma copia de sí mismo y se duplica. Entonces, si teníamos, ¿no es cierto?, inicialmente un total de 2 cromosomas, después vamos a tener 4. Ahora, ¿por qué se tiene que duplicar? ¿Cuál es la idea de que se duplique el ADN, el material genético? ¿Por qué se tendrá que duplicar? ¿Como para seguir generándose o no? Porque ella se va a dividir, ¿no es cierto? Si esta célula se divide, ¿no es cierto? A partir de esta se van a originar dos. Aquí van a quedar dos. Y cada una de ellas tiene que tener la misma información genética. Y la única forma que hay de que estas dos que quedaron, porque no hay una tercera aquí, estas dos que quedaron, la única forma de que tengan la misma información genética es que antes de la división, en esta etapa de preparación, el ADN forme copias de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta etapa que llamamos interfase, la célula, ¿no es cierto?, se prepara y una de esas preparaciones es que el ADN se duplica, forma copias de sí mismo, cosa que luego en la división se puede repartir. Entonces, comienza la interfase, dura cierto tiempo, y al final de la interfase, esta cromatina, ¿no es cierto?, que tiene aquí ADN duplicado, se empieza a enrollar, 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 y se forman los cromosomas. Por lo tanto, cuando se da inicio a la división, los cromosomas ya están formados casi completamente. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Qué va a pasar en la división? Se va a repartir ADN entre estas dos células. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Qué es más fácil que se reparta? Voy a poner un ejemplo aquí. Tengo lana, tengo 2 madejas de lana, ¿ya? Desenrollada. La tengo toda dispersa en mi pieza. Ya, miren lo que estoy diciendo. Y quiero regalarle una madeja de lana a cada una de mis hijas o mis hijos. ¿Cómo es más fácil que yo se la pueda repartir? Si yo la enrollo y la convierto en ovillo o así dispersa como está en mi pieza. ¿Cómo creen ustedes que es más fácil repartir esa lana para mí? ¿Cómo creen? A ver.
La Fernanda Parra, por ejemplo. ¿Cómo será más fácil que yo reparta la lana? Si la tengo toda desenrollada o si la tengo ovillada o como una pelotita. Desenrollada. Desenrollada, así todo dispersa por la pieza. Enrollada. Si yo la tengo toda desenrollada y dispersa por mi pieza, imagínense cómo lo hago para poder entregarle, ¿no es cierto?, la misma cantidad de lana a cada una. Aquí pasa lo mismo. Para que se pueda repartir el ADN, ¿no es cierto?, primero decíamos que se tenía que autocopiar para que se le entregue la misma cantidad. Y segundo, para que se pueda entregar también la misma cantidad, se enrolla el ADN y se forman los cromosomas, y de esa manera se entrega la misma cantidad de cromosomas a cada célula. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero para poder entender bien ese proceso, cómo ocurre este proceso de división, nosotros tenemos que entender cómo son los cromosomas y lo que pasa con los cromosomas. Debemos entender eso primero. Entonces, previo a la división, ¿no es cierto?, aquí pasan muchas cosas al interior de la célula. Hay una gran actividad. La célula está trabajando para poder dividirse, ¿no es cierto? Porque en los seres vivos se necesita que haya más células, porque hay células que se van muriendo, se van desgastando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces se necesita que se dividan las células, pero para ello tiene que pasar, ¿no es cierto?, todos estos hechos de importancia que ocurren en esta etapa de preparación para la división. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, si nos ponemos como ejemplo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? La especie humana, ¿no es cierto? En el organismo nosotros tenemos 46 cromosomas en cada célula, y cada cromosoma se formó a partir de una molécula de ADN. Por lo tanto, si en cada célula de mi cuerpo hay 46 cromosomas, eso significa que había inicialmente 46 moléculas de ADN. ¿Ya? Ahora, si yo los ordeno en pares, estos 46 cromosomas son 23 pares. Ahora, ¿por qué en pares? Porque resulta que 23 cromosomas los aporta el padre y los otros 23 los aporta la madre. Y de esa manera, ¿no es cierto?, cuando recién nos empezamos a originar, así es como se combina la información paterna y materna. ¿Ya? Ahora, por otro lado, cada especie tiene un número determinado de cromosomas. ¿Ya? ¿Y cuándo es que yo puedo ver cromosomas únicamente? ¿Cuándo es que puedo ver cromosomas y puedo estudiarlos y contarlos? ¿En qué etapa de la vida de la célula? Voy a retroceder. ¿En cuál etapa de la vida de la célula yo puedo ver cromosomas? ¿En cuál etapa? ¿En la etapa de interfase o en la etapa de división celular? De división. En la etapa de división. Por lo tanto, los científicos, ¿no es cierto?, también eso lo descubrieron, porque los cromosomas en el fondo solo se van a ver cuando la célula se va a dividir, nada más. O sea, hay células de nuestro cuerpo que no se dividen. Eso significa que no se llegan a armar los cromosomas. Ahora, si la célula crece, si la célula, ¿no es cierto?, hace todos sus procesos, pero hay células de nuestro organismo que no se dividen nunca. Por ejemplo, nuestras células nerviosas. ¿Ya? Bueno, y así son los cromosomas. Entonces, ahí hay una imagen, un dibujo de un cromosoma duplicado. Solo la mitad de esto, así a lo largo, sería un cromosoma. Pero cuando el hombre puede ver a los cromosomas a través del microscopio, los ve cuando están duplicados porque es en la etapa de división. ¿Ya? Y aquí yo coloqué algo que muestra, ¿no es cierto?, la cantidad de cromosomas que tienen distintas especies. Ahora, hay especies que tienen la misma cantidad, pero ¿qué es lo que cambia?
cambia la forma, el tamaño de los cromosomas. Entonces, cada especie, si bien tiene un número determinado de cromosomas, cada grupo de cromosomas que tiene entonces tiene ciertas características distintas a los cromosomas de otras especies. Entonces, por ejemplo, creo que es el conejo. A mí siempre se me olvida. Me parece que el conejo que tiene la misma cantidad, o la liebre, la misma cantidad de cromosomas que nosotros. Pero ¿por qué somos tan distintos? Porque los cromosomas son diferentes. Los cromosomas, ¿no es cierto?, tienen tamaños y formas distintas. ¿Ya? Entonces, cada ser vivo, aparte de tener, ¿no es cierto?, un número determinado de cromosomas, cada especie, perdón, no cada ser vivo, cada especie, tiene un conjunto característico de cromosomas. Entonces, miren ustedes, para que no se lo olviden, el gato posee 38 cromosomas, el perro 78, el ratón 42, la vaca 50, perdón, el tomate 24, el maíz 20, el jacinto, que es una planta que da una flor medio moradita, 8, ¿ya? El ajo 16. Y así podemos nombrar muchas especies porque se conoce la cantidad de cromosomas que tienen, pero muchas, muchas especies. Preguntas. Dudas. Bueno, ¿qué pasaría si yo ordenara en parejas estos cromosomas? Por ejemplo, en el caso del gato, tiene 38 cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas aportó el papá y cuántos la mamá? ¿Cuántos cromosomas aportó el padre y cuántos la madre? En el caso del hombre, ¿cuántos aportó el padre y cuántos la madre? 23 cromosomas aportó el padre, 23 cromosomas aportó la madre. Lo mismo en todos estos individuos. Cada progenitor, ¿no es cierto?, colabora con la mitad de los cromosomas y por lo tanto del ADN del individuo. Y eso se combina. Bueno, esa era otra pregunta, pero la vamos a dejar hasta ahí. Y aquí unas preguntitas que había para que ustedes las respondan, que quedan de una mini tarea. Son 4 preguntas apenas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con, aunque ya podríamos responder algunas, pero ya estamos en la hora. Lo que estudiamos hoy día, dónde se encuentra el ADN, que es la cromatina, cómo se forma la cromatina, la relación ADN, histonas y cromatina, cómo se forman los cromosomas y algo, ¿no es cierto?, de la estructura de los cromosomas. Y una pequeña tarea es simple, corta, averiguar cuáles son las partes de un cromosoma, mencionarlas y pegar una imagen, así como esa que yo coloqué, pegar una imagen de un cromosoma donde se señalen estas partes. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguna duda? Niños, ¿alguna duda? No, profe. Ya, yo agradezco a los 2 o 3 que han participado. Espero que cada día se vayan sumando, aunque sean unos poquitos, pero y que no les dé vergüenza si aquí. Y por otro lado, si se equivocan, se corrige y listo, no hay ningún problema. No se va la vida en que uno se equivoque en responder algo. Así que yo los animo a que ojalá las otras clases también puedan, ¿no es cierto?, participar algunos más para que también vaya siendo más ágil la clase. ¿Listo? Ya niños, que estén Profe. súper bien, dígame. ¿Usted se va a cambiar al Classroom? Estoy en vías de aprender a usar Classroom. Ya me he visto Ya, algunos videos. La idea, ya. la verdad es que si yo aprendo a usar Classroom, me facilita bastante la vida en algunas cosas. Por ejemplo, de partida tendría todos los cursos separados. En este minuto tengo un charquicán de cursos en los correos. ¿Mm? Entonces, a mí me conviene aprender a usarlo. Así que en eso estoy. ¿Ya? Ya, profe. Ya niños, niños y niñas, que estén súper bien. Nos vemos la otra semana. Gracias, Débora. Oh. Chao. Chao, chao. Chao.